ponencia, ¿sí? Entonces, la primera ponencia se titula Hijo huye de los juegos de azar, la crítica a los juegos en la Roma antigua y su proyección en los primeros siglos del cristianismo, cuya ponente es Lucía García Almeida, profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, maestranda en estudios clásicos de la UBA. Es jefa de trabajos prácticos de lengua y literaturas latinas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es integrante del proyecto Homo Ludens, dirigido por el doctor Nicolás Martínez Sáenz, cuyos temas de investigación son la fábula greco-latina y su resemantización en la prédica cristiana y la crítica a los juegos de dados en la tardo-antigüedad. Ella va a ser la primer ponente. La segunda ponencia se va a llamar El ajedrez de la dama, un símbolo de la modernidad. El ponente va a ser Manuel Irasola, que es estudiante avanzado en la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? Y también participa del proyecto de investigación Homo Ludens. También fue participante del proyecto Teorías Contemporáneas de lo Imaginario a través de una beca de investigación. También participa del grupo de extensión de Eutrapelia. El tercero va a ser De cercar la liebre, 1283, a Scotland Yard, 1983, 700 años persiguiendo en el tablero, cuyo exponente va a ser el doctor Nicolás Martínez Sáenz, que es profesor en filosofía por la Universidad de Mar del Plata y también doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto de la Cátedra de Filosofía Medieval y del Seminario de Grado Homo Ludens de la Facultad de Humanidades de la misma universidad. También dirige el proyecto de investigación Homo Ludens, Perspectivas Filosóficas y Literarias sobre el juego en la cultura occidental desde la tardoantigüedad hasta nuestros días. También participa del grupo de extensión de Eutrapelia. Y el cuarto ponente se titula Entre la guerra y el juego, la dimensión lúdica de la caballería, en el libro de la caballería de Geoffroy de Charny, y la va a exponer el profesor Mariano Olivera. Él es docente en la Cátedra de Filosofía Medieval y dicta los seminarios sobre Teoría del Juego, Homo Ludens, en la Universidad también Nacional de Mar del Plata, y es maestrando en estudios medievales por la Universidad de Buenos Aires. Y también integra, en el ámbito de investigación, integra el grupo de Filosofía de la Historia, Epistemología y Semiótica de la Universidad de Mar del Plata, donde forma parte también del proyecto Homo Ludens, Jacobo Celsois y el ajedrez, y el umbral ontológico de la ficción lúdica. Bien, ahora que están todos presentados, me gustaría, empezar por la primer ponente. No sé si estás por allí, yo no tengo visibilidad, así que te escucho, Lucía. Hola, ¿cómo estás, Solange? Bueno, ¿cómo estás? Sí, yo te escucho perfecto. Excelente, entonces. Así que te escuchamos, ¿sí? Bien, comienzo. Bienvenida. Gracias. Bien, el título de esta ponencia es Hijo huye de los juegos de azar, la crítica a los juegos en la Roma antigua y su proyección en los primeros siglos del cristianismo. Esta frase, hijo huye de los juegos de azar, es uno de los consejos atribuidos por la tradición a Catón, el célebre censor de la República Romana. Estamos ubicados entre el 134 y el 149 a.C. Un detalle, el término censor no tenemos que confundirnos con lo que significa ahora, era simplemente un cargo electivo anual, cuyo objetivo era realizar el censo de las personas con derecho a ciudadanía, de acuerdo al patrimonio y a sus ingresos. Sí, es interesante señalar que su figura fue la de Catón, sobre todo durante la monarquía, en esta añoranza desde los detractores del nuevo sistema por la libertad perdida, el paradigma de lo que debía ser un buen romano, es decir, un hombre mesurado, representante de las costumbres antiguas, preocupado por la familia, quien confiaba sobre todo en la agricultura como una fuente de progreso y seguridad frente a lo que sería el comercio, con ganancias y pérdidas libradas a la suerte, al azar de que los barcos llegaran o no llegaran a salvo a su destino.
Un paralelismo podemos hacer claramente entre los juegos de azar y las apuestas a las que están relacionadas, ¿no es cierto? En latín, la frase son simplemente dos palabras que dice aliam fuge. El término alia, del que ya se estuvo haciendo mención en la primera mesa, de ahí viene nuestro adjetivo aleatorio, por ejemplo, es una palabra que también la conocemos por otra famosa frase, atribuida en este caso a Julio César, alia iacta est, que la traducimos por la suerte está echada. ¿Sí? Es un término en realidad que no se sabe bien el origen, pero para los romanos, en un sentido recto, en un primer sentido, significa dado. Hay otras palabras también que hacen referencia a este objeto material. ¿Sí? De ahí tenemos la palabra aleator para el jugador. Pero también incluir los campos semánticos del acaso, del riesgo, del azar. Entonces, por alia, una traducción más correcta desde lo filológico podría ser juego de azar o juego de fortuna. Entonces, nos podemos preguntar qué es lo que entendían los romanos por juegos de azar, ya que no hay una definición unívoca, incluso tampoco en las legislaciones. En general, la traducción que vamos a encontrar va a ser juego de dados, haciendo referencia a esta práctica de azar por excelencia, ¿sí? Y está plenamente aceptado que con juego de azar, los romanos iban a entender cualquier práctica de éxito incierto, es decir, que depende solo de la suerte. Con esta práctica con la que los jugadores apostaban dinero u otros bienes en los que podían ganar o perder. Un detalle, las apuestas sí estaban permitidas y avaladas en Roma, pero en algunos tipos de competiciones, es decir, en aquellas que se relacionaban con las habilidades gimnásticas y el culto a la disciplina, en donde la cuota de azar quedaba subsumida por un esfuerzo personal de los atletas. Pensemos en el pugilato, en las carreras, en tirar la lanza. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito estaba permitido, no respecto a algo que dependiese solamente de la suerte. Nosotros tenemos casi una ausencia total de información del cuadro legislativo para la época romana. Tenemos muy pocos datos, que algunos podemos recoger de la arqueología, pero sobre todo los vamos a encontrar en algunas alusiones accidentales presentes en algunos textos literarios, ¿sí? Sobre todo de época republicana e imperial. Estos testimonios nos van a permitir afirmar que los juegos de azar, en particular los dados, eran una práctica habitual en todas las esferas de la sociedad, permitidos de manera lícita únicamente durante ciertas fiestas, las saturnales, donde las costumbres se relajaban, lo podemos relacionar de algún modo con los carnavales medievales, ¿sí? Se celebraban en diciembre, y ahí ese era un espacio en donde estaba permitido las apuestas. Se sabe que hubo diversas leyes que regulaban estas prácticas, pero solamente conocemos sus nombres y algunas cuestiones generales, es decir, los testimonios que tenemos son puramente literarios. Lo que sí podemos afirmar es que en la época de la República existían estas leyes, se conocen sus nombres, la ley Titia, Publicia, Cornelia, porque están citadas posteriormente por el Código de Justiniano, ya estamos hablando en el siglo VI de nuestra era, ¿sí? Se sabe que existían, por ejemplo, hay un comediógrafo que venido de la Umbria, del centro norte de Italia, llamado Plauto, también entramos entre el 254 y el 184 a.C., en plena República, donde se menciona en alguna de sus comedias, habla de los problemas, dice, para que no se salten la ley esa en contra del juego de dados. También nos menciona la posibilidad, en otra comedia, de la posibilidad de que los ciudadanos realicen acciones penales privadas, ¿sí? Es decir, básicamente delatar a alguien que sepa que se está apostando en su casa. Cito brevemente, dice, yo no quiero, está hablando acá un cartaginés, y dice, yo no quiero ejercer el oficio de delator, que no me va a mí eso de apoderarme de los bienes ajenos sin riesgo alguno por mi parte. Mi opinión es que quien provoque la condena de un infractor de la ley debe entregar al fisco la mitad de la gratificación por ello recibida. Y sigue.
Entonces, al parecer, el jugador era condenado a pagar una sanción pecuniaria equivalente a 4 veces la apostada, es decir, si era delatado en estas prácticas ilegales. Esta es una suma que venía dada directamente al delator. La ley contra el juego, que erogaba este tipo de pena, era en verdad una ley bastante imperfecta, puesto que no sancionaba el negocio del juego en sí, sino exclusivamente el obtener dinero a través de estas actividades. Este mismo pasaje del comediógrafo nos informa que estas denuncias ocupaban unos ediles, que eran unos magistrados de orden menor, que eran los que velaban por la tutela del orden público. Entonces podemos ver que en esta época la represión del azar y de las apuestas podía ser ejercida a través de un doble canal, mediante los ciudadanos en esta acción popular, o bien mediante los ediles, como por ejemplo lo vamos a encontrar en una mención de otro poeta, Marcial, ya de la época de Augusto, estamos ya al comienzo de nuestra era, donde dice, cito porque es interesante, dice, y el jugador, mal traicionado por el cubilete seductor, sacado inmediatamente de la antigua taberna, borracho suplica al edil. Acá tenemos un montón de elementos respecto que los tenemos relacionados constantemente con el juego y con las apuestas. Primero, la traición del juego, es decir, la traición del azar, que los dados pueden salir o no salir, con esta idea del cubilete seductor. La idea de dónde se jugaba, en la taberna, ¿sí? Lugares donde jugaban las clases bajas, y la idea de las borracheras, es decir, la idea de la relación entre el juego, el alcohol y las peleas. Es decir, si es sacado de la taberna, claramente hubo alguna riña, alguna pelea entre algún dado trucado, entre algún insulto, alguna trampa, ¿sí? Simplemente un testimonio para ponernos un poco en tema. También hay otro testimonio muy interesante en relación con el hecho de que los jugadores fueran pasibles de un proceso, que lo menciona Cicerón, el célebre orador también de la época republicana, en la segunda Filípica. Las Filípicas eran el juicio y los discursos que pronunció contra Marco Antonio, que para desacreditar a Marco Antonio, recuerda cómo un compañero de él, un tal Lucinio Dentícola, que claramente era un empedernido jugador, había sido condenado por esta ley. Cito brevemente, dice, Marco Antonio le devolvió sus derechos a Lentícola, condenado por jugador, compañero suyo de juego. ¿Qué razones alegaste ante el pueblo romano de por qué convenía devolverle a éste sus derechos? ¿Qué había sido encausado, creo, estando él ausente? Que el asunto había sido juzgado sin haber sido oída la defensa, que el juicio no se hizo según la ley del juego, que había sido detenido con la violencia de las armas, finalmente que el tribunal había sido sobornado con dinero. El que devuelve íntegramente sus derechos al tipo más vicioso de todos, que no dudaba en jugar incluso en el foro y fue condenado por la ley sobre el juego, ¿no reconoce él mismo a las claras su afición? Bueno, ya sabemos que era bastante ponzoñoso Cicerón, así que aprovecha que ayudó a un amigo, que Marco Antonio ayudó a un amigo para también achacarle eso. Y otra cuestión, acá no se está jugando en una taberna, sino en el foro, donde los hombres se reunían. Entonces, una doble, ahí está el doble insulto. ¿Sí? Entonces, en este pasaje, al parecer, la condena que se preveía había sido el exilio. Marco Antonio hizo que se le revocara, aludiendo a la corrupción. No cambiamos mucho con el paso del tiempo. Avanzando ya los siglos, la legislación romana se dotó de otros instrumentos jurídicos que son los que nos han transmitido en la época de Justiniano, ya estamos siglo VI de nuestra era, que sobre todo aparecen en el libro 11, en el título 5 del Digesta, donde se recopilan algunos fragmentos de trabajos de jurisprudencia precedente, Ulpiano, Paulo, Marciano, donde se tratan los asuntos que hacen referencia a los ciudadanos. Así se nos dice, entre otras cosas, que no se va a dar acción judicial al dueño de la casa en que se juega por los daños que se le puedan infligir los jugadores. Es decir, si se juntan a jugar, hay una pelea, te rompen la casa, la persona no se puede ir a quejar a nadie. Que el que fuerza a jugar será castigado a trabajos forzados o cárcel pública,
Otra idea es que si alguien roba algo de la casa en que se juega no será perseguido y que las deudas de juego no son reconocidas legalmente. Y también otro dato es que el deudor no puede ser molestado para que pague lo que ha quedado debiendo. Incluso puede reclamar las cantidades que apostó. Estas normas fueron pensadas claramente con el fin específico de dejar sin protección jurídica a cualquiera que buscase sacar ventajas de las prácticas del juego prohibido. Es decir, no hay otro fin. Con el paso del tiempo también se pasó a castigar el obtener dinero mediante el juego, a sancionar el negocio mismo, como se subraya en otro Senado consulto, que prohíbe jugar por dinero, salvo para las actividades virtuosas. Pero según algunos, esto implicaría una prohibición más general de apostar el dinero y no limitada exclusivamente a las prácticas de azar. Esta tendencia la vamos a ver acentuada en el Códex de Justiniano, donde el surgimiento de la ética cristiana significó una reprobación del juego, en especial del juego de dados, como una práctica moralmente degradante y que era necesario reprimir con penas más duras. También es interesante el testimonio de los historiadores sobre la afición al juego de los emperadores. Acá vimos en la comedia, tenemos las clases bajas que jugaban en las tabernas, pero Suetonio, sobre todo, que se hace eco de la corriente denigratoria de la extinta familia Julio Claudia. Acordemos que el imperio comienza con la ascensión de Augusto en el 14 a.C. y termina con la familia Julio Claudia, con el incendio de Roma bajo Nerón en el 63 de nuestra era. ¿Sí? Y acá nos deja varios testimonios de lo que parece haber sido, él lo considera casi una afección congénita de la familia imperial por las apuestas. ¿Sí? Cito uno solo en extenso por el tema del tiempo respecto a la vida de Augusto, y nos dice, cito, en cuanto a su fama de jugador, o sea, la de Augusto, no la temió en absoluto y jugó sin disimulo y a las claras para divertirse, incluso en su vejez, y no solo en el mes de diciembre, es decir, cuando se daban las fiestas en las cuales el juego estaba permitido, sino también en los otros meses, tanto los días de fiesta como los laborables. Sobre ello no existe la menor duda. En una carta de su puño y letra, aclaro que esa carta no se conoce, nos dice, y cita una supuesta carta, dice, comí, mi querido Tiberio, con los mismos. Está hablando de una cena, Tiberio va a ser el hijo adoptivo, en realidad el hijo de su mujer, que era de otro hombre, que lo adopta y va a ser el futuro emperador. Dice, durante la comida estuvimos jugando como viejos tanto ayer como hoy. Tirábamos los dados y cada vez que uno de nosotros sacaba la suerte del perro o el 6, ponía en el centro un denario por cada dado, que se llevaba en su totalidad el que sacaba la suerte de Venus. También dice también en otra carta, nosotros, mi querido Tiberio, hemos pasado bastante agradablemente las Quincatrias, otra fiesta. Jugamos en efecto durante todos estos días y calentamos la mesa de juego. Tu hermano puso el grito en el cielo, sin embargo a la postre no perdió mucho, sino que poco a poco y contra lo que esperaba se recuperó de sus grandes pérdidas. Yo perdí 20.000 sestercios por mi cuenta, pero porque fui, como acostumbro la más de las veces, ampliamente liberal en el juego. Bien, acá tenemos primero la posibilidad de los emperadores de jugar todas las noches, de apostar grandes sumas, ¿sí? De perder grandes sumas claramente a costa del pueblo, ¿sí? Y bueno, la idea también hay que pensar, Cicerón en otro tratado reconoce no juzga el juego, sino que lo deja, es en un pasaje muy breve, que bueno, los viejos podían jugar, no les quedaban muchas cosas para hacer, pero podían dedicarse también un poco a los juegos de mesa, al azar, por eso lo que menciona de que eran todos viejos. También, bueno, Calígula, que fue objeto siempre de mucha crítica, también se nos dice, cito brevemente, dice, tampoco despreciaba el producto que pudiera obtener del juego de los dados, recurriendo casi siempre a la mentira e incluso al perjurio para ganar. Acá ya tenemos la trampa y los insultos. Dice, en cierta ocasión confió su juego a un vecino de mesa y salió al atrio de la casa. Al ver pasar a 2 ricos caballeros romanos, ordenó que los detuvieran al punto y les confiscaran sus bienes.
tras de lo cual regresó a la sala exultante y jactándose de no haber hecho nunca mejor jugada. ¿Sí? Al fin de la cita, dice, acá ya tenemos la mención de otro tema que va a ser relevante en la crítica cristiana, el perjurio y la mentira. Además, también era sabido que Calígula era fanático de las carreras de carros y había hecho millonario a más de algún que otro auriga. Bien, todos estos testimonios, para no extenderme más, y los restos de las leyes republicanas, tienen un punto central en su condena, que es el mismo que plantea una línea de continuidad en los primeros siglos del cristianismo, que va a ser el dinero, centrado sobre todo en su pérdida por las apuestas y la disolución de las buenas costumbres. Se jugaba a escondidas, es decir, en una taberna, se jugaba de noche, apostando sumas desmedidas, no había ninguna regulación que dijera hasta acá se puede apostar, insultando a los dioses o a Dios, ¿sí? Ante cada resultado negativo, ante cada pérdida. ¿Qué pasa con la concepción del incipiente cristianismo? Tanto las blasfemias como las apuestas van a tener una implicancia mayor. La ofensa verbal, estas injurias, van a ser ahora contra un Dios único, y el dinero que derrochan los jugadores tan livianamente podría tener un uso mejor dándolo como ofrenda a los pobres. Además, la pérdida o construcción de patrimonios enteros en una sola jugada era una acción que iba contra el plan divino. Dios era quien había posicionado a cada hombre en un lugar fijo. Se nacía rico o pobre y eso era un designio oculto que debía respetarse. Así, la postura cristiana fue más severa en la aplicación de las penas y el juego pasó a convertirse en un delito penal. Los primeros padres de la Iglesia fueron críticos con los juegos y los espectáculos circenses frecuentes en el imperio, y que contrastaban con la nueva moral más ascética y despreocupada de los bienes materiales. De este modo, los juegos en su conjunto pasaron a ser de una simple contravención, como en Roma, donde a fin de cuentas lo que se buscaba era dejar desamparado a los jugadores, a una de las formas de idolatría, el culto al demonio y el origen de todos los males. También en los decretos conciliares, como en los cánones apostólicos, se encuentran numerosas prohibiciones y expresiones condenatorias del juego en general y de los juegos de azar en particular. El Concilio de Elvira, celebrado a comienzos del siglo IV, exactamente entre los años 300 y 303, condena los juegos de dado por su vinculación con las apuestas. Y así nos dice en su decreto 79, si algún fiel jugase por dinero juegos de azar, aliae, es decir, de tablero, se resolvió su abstención para la comunión, y si corregido dejara de hacerlo, podrá ser readmitido a la comunión después de un año. Los cánones apostólicos van a repetir esta advertencia, dice el obispo, presbítero o diácono que sea adicto a los juegos de azar o a la bebida, que los abandone o ciertamente sea condenado. Es en este nuevo contexto cuando surge la vinculación del juego con la idolatría y sus opuestos orígenes demoníacos. Así lo van a mencionar Tertuliano y Novaciano, donde va a considerar todos los juegos, tanto los circenses, los espectáculos públicos, como los juegos de azar, como juegos demoníacos y susceptibles de ser condenados. Para concluir, podemos mencionar el tratado latino-cristiano más relevante sobre el tema, que lleva por título De Aleatoribus, justamente sobre los jugadores de dados, atribuido a Cipriano. Estamos entre el siglo II y el siglo IV de nuestra era. Allí se especifican las trampas que el diablo va a tender al ser humano, donde, junto a la idolatría y la fornicación, se encuentra el juego de dados. Este tratado lo podemos considerar como la primera obra donde se critica de una manera explícita estos juegos de azar, e inaugura la crítica que va a ser modelo hasta entrado el siglo XVI. Entre sus ideas originales se va a destacar el origen demoníaco de los dados, esta tesis que ya aparecía pero referida a los juegos en general, la referencia al término alia y su resemantización desde el ámbito cristiano, la descripción cultural del ámbito de juego, la prostitución, usura, etc. Así como una conclusión general y provisoria, podemos postular que los juegos de azar, en especial por su vinculación con las apuestas, han sido prohibidos de manera continua y sistemática desde la Roma republicana, en una línea de continuidad sin cortes hasta la actualidad. Hay referencias durante el medioevo, la modernidad, tanto en Europa como
como acá en América, de innumerables leyes, decretos, normativas que tratan de regular y legislar una práctica común impregnante en todas las etapas de la humanidad y en todas las capas sociales. Como una única mención, si bien yo me restrinjo o arranco mencionando la República, por mi formación como latinista, la crítica también la podemos encontrar en Grecia, aprovechando aprovechando que Nolan ahora ha sacado su Odisea, ya aparece en Odisea una crítica a los juegos de dados, en el primer canto, ¿sí? Cuando se presentan los pretendientes, ¿sí? Que son una suerte de sinécdoque de la corrupción de la nobleza, estos hombres jóvenes que vivían sin hacer nada a expensas de Odiseo, del rey ausente, acusando a su mujer, acosándola para que se case con alguno de ellos, denigrando al hijo, ¿sí? Se los muestra siempre comiendo la hacienda, bebiendo el vino, peleándose, perjurando, y también llamativamente se los muestra jugando a los dados. Es decir, ya en Homero tenemos la idea de que los dados están relacionados con la corrupción, con las blasfemias, con el alcohol y con la pérdida de las costumbres. Bien, hasta acá lo que tenía para presentar, no sé cómo estuve de tiempo. Estuviste bárbara, Lucía. Muchísimas gracias.